Hola a todos, ¿cómo están? Hoy trataremos de entender qué son los vectores, para qué sirven y cómo utilizarlos. Bueno, pasemos a hablar del tema. Los vectores también se denominan arreglos o arrays. Los van a encontrar de distintas formas nombrados, pero es todo lo mismo. Y ahí vemos la definición. Dice, ¿qué es un vector o arreglo? Un vector o array unidimensional es un tipo de dato que puede almacenar una serie de datos del mismo tipo. Los elementos se almacenan de forma continua en memoria y se puede acceder a ellos de forma directa por medio de un índice o posición. Es un poco confuso esto de un tipo de dato que puede almacenar una serie de datos. ¿No les parece? También dice que un vector se almacena en memoria y solemos representar la memoria como celdas. O sea, podríamos ver algo así, ¿sí? Los elementos se almacenan de forma contigua en memoria. Entonces, donde en cada celda de memoria guardaríamos un dato, pero cada vez que le pedimos al sistema operativo la utilización de un espacio de memoria, ¿qué le indicamos también? Claro, le decimos qué etiqueta le va a poner a esa celda para así poder referenciarlo desde nuestro programa. Entonces acá deberíamos darle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 etiquetas. Bueno, eso haríamos si tuviéramos 8 variables. Pero como se trata de un vector, le voy a dar solo una etiqueta y así podré referenciar, aún así, podré referenciar a cada uno de los 8 valores de forma individual. ¿Cómo? Dirán ustedes. Bueno, muy simple, mira. Por ejemplo, podríamos llamar al vector vec1, pero vec1 son muchas celdas, en nuestro caso 8. Y entonces, bueno, para nombrar a cada celda en particular, simplemente lo haremos utilizando la posición de esa celda en el vector, comenzando desde cero. Si nuestro vector fuera de caracteres, por ejemplo, tendríamos un vector así, ¿sí? Nuestro vector vec1 en la posición 0 está el carácter n, y en la posición 4 el carácter j. Ah, no les dije, la numeración comienza desde 0. Sí, se los había dicho que comienza desde 0. Bueno, ¿se va entendiendo hasta acá? O sea, yo voy a decir siempre el nombre del vector y con la posición voy a poder referenciar a un elemento en particular. Después vemos cómo le indicamos la posición, pero ahora veamos algo que está en la definición también y que es muy importante. Dice, almacena una serie de datos del mismo tipo. Recuerden que las listas que habíamos visto podían contener datos de diferentes tipos. Bueno, los vectores no. Todos los datos deben ser del mismo tipo. Vemos que vec1 tiene todos sus datos caracteres y vec2 todos enteros. Solo a modo de ejemplo. ¿Sí? Pero lo importante es que los datos deben ser todos del mismo tipo, siempre. No puede ser el vector heterogéneo. Un vector debe ser homogéneo. ¿Y por qué creen que será esto? ¿En qué difiere un tipo de dato de otro tipo de dato? Por ejemplo, caracteres y enteros. ¿Cuál es su diferencia? Algo que sea importante para que un vector sí o sí tenga que ser homogéneo. Piensen, a ver, qué diferencia existe caracteres y enteros. Que sea importante para el vector, no por el contenido que puedo tener, que en uno tengo números y en otro tengo letras o caracteres, sino algo que sea importante. Algunos ya se deben haber dado cuenta, claro. Difieren en el espacio que ocupan en memoria. Un carácter, ¿cuántos bytes ocupa un carácter? Un byte, ¿sí? 8 bits. Siempre un carácter ocupa un byte.
En cambio, un entero ocupa 2 bytes, o incluso puede ocupar más, pero bueno, tomémoslo como que ocupa 2 bytes. Y eso, la diferencia de tamaño entre lo que ocupa un carácter y lo que ocupa un entero, o lo que ocupan los distintos tipos de datos, es la razón por la cual el vector debe ser homogéneo. ¿Sí? Veamos más o menos cuánto ocupa cada tipo de dato. Ahí tienen, esto es solo a manera de orientación. ¿Sí? Acá nos muestra el espacio que ocupan los diferentes tipos de datos. Pero esto puede variar en sistemas de 32 o de 64 bits. ¿Sí? Puede ser que no sea exactamente así, pero sirve como ejemplo. Entonces, ¿por qué les parece que es tan importante que todos los elementos del vector sean del mismo tipo? ¿Por qué será? Claro, porque de acuerdo al tipo de dato que almacene, al conocer el tamaño de cada celda, se puede acceder en forma directa a un elemento del vector conociendo su posición, que es lo que nos interesaba. En el nombre del vector, o sea, en la etiqueta, ¿sí? Solo figura, me informa la etiqueta, la posición de memoria donde comienza el vector. Entonces, si necesito acceder a un elemento del vector, voy a contar tantos bytes, ¿sí? Multiplicados por la posición a partir del comienzo. Entonces, está un poco confuso. Veamos un ejemplo. Si VEC1 me indica que el vector comienza en la posición de memoria 138, como está puesto ahí, y deseo acceder al sexto elemento, voy a multiplicar el tamaño del tipo de dato, que en este caso es un byte porque son caracteres, por la posición -1. O sea, si va al sexto elemento, lo voy a multiplicar por 5. O sea, 5 bytes. ¿Sí? Y esas 5 se lo sumo a la posición inicial, o sea, a 138. 138 me da más 5, me da 143. Entonces, para acceder al sexto elemento, ¿sí? Que en realidad el índice es 5, pero es el sexto elemento, yo voy a ir directamente a la posición de memoria número 143 y leo un byte, porque es el tamaño del tipo de dato que contiene el vector. Entonces, voy a la posición 143, leo un byte y ahí estoy en posesión de un elemento del vector, el que está en la posición, el sexto elemento del vector, cuyo índice es 5, pero es el sexto elemento del vector. ¿Se entiende? Veamos con el otro vector, ¿sí? También consideramos que vec2 empieza en la memoria en la posición 138. También voy a acceder al sexto elemento, pero en este caso el tamaño del tipo de dato es 2 bytes. ¿Sí? Entonces voy a tener que multiplicar 2 por 5, que me da 10, se lo sumo a la posición inicial, que era 138, y me va a dar 148. Es decir, para leer el sexto elemento, en el caso del vector 2, el vector numérico, voy a ir a la posición 148 y voy a leer 2 bytes, que es el tamaño del tipo de dato. ¿Sí? Por esto es tan importante que los vectores sean homogéneos, porque al ser homogéneo yo puedo hacer, mediante un simple cálculo matemático, ¿sí? A qué posición de memoria ir, puedo saber a qué posición de memoria ir para leer un elemento determinado. ¿Sí? Acá estamos viendo dos vectores con 8 elementos. Piensen que un vector podría tener 50.000 elementos, entonces yo podría ir en forma directa a leer el elemento número 43.137, el que está en esa posición, y leerlo sin necesidad de ir recorriendo todo el vector. ¿Sí? Esa es la ventaja que tiene y por eso son tan rápidos y mucho más eficientes que las listas. Pero tienen el problema de que deben ser homogéneos. Bueno, hasta acá cómo estamos. ¿Se entiende? ¿Se va entendiendo algo? Hasta acá tratamos de entender conceptualmente qué son los vectores, por qué son homogéneos, es decir, por qué todos sus datos deben ser del mismo tipo. Si se quedaron con alguna duda, anótenla para la clase de consulta o para el Discord.
No se olviden, tienen las clases de consulta y tienen el Discord. No se olviden que a las clases de consulta, independientemente de la comisión en la que ustedes estén inscriptos, pueden ir a cualquier clase de consulta y, si lo desean, también pueden ir a las clases de consultas presenciales, aunque no se hayan anotado. Bueno, ahora vamos a pasar a ver cómo trabajamos con los vectores en C, es decir, vamos a programar un poco, ¿les parece? Bien, entonces veamos cómo es esto. En primer lugar, vamos a ver cómo es la sintaxis para declarar un vector en C. ¿Sí? Acá vemos la sintaxis. Lo primero que yo tengo que indicarle es el tipo de dato con el que voy a trabajar, el tipo de dato que va a contener el vector. Se recuerda que dijimos que todos los datos del vector son del mismo tipo de dato. Entonces, lo primero que le indico es si ese tipo de dato va a ser un entero, un número real, booleano, char, bueno, los distintos tipos de datos que podemos tener. ¿Sí? Entonces, una vez que le indicamos el tipo de dato, seguido va el nombre del vector, el nombre que le vamos a poner al vector, y entre corchetes la cantidad de elementos que va a contener. ¿Sí? Como vemos, esto no resulta complejo, pero ¿qué podemos hacer con un vector? Que es lo que nos interesa. Bueno, acá vemos otras opciones que también podemos declarar un vector. Ahí declaro un vector de 10 elementos, ¿sí? Que todavía no lo cargué, y en el segundo ejemplo estoy declarando un vector al cual además ya le cargo los elementos. Esto a veces se puede hacer, puede ser útil. Por lo general el vector se carga, también se puede cargar de otras formas, obviamente. ¿Sí? Bien. Supongamos que quiero hacer un programa que presente un menú al usuario donde se pueda cargar un vector con 10 números, por ahora, después vamos a ver otras formas de hacer eso, pero cargar un vector con 10 números como una opción, luego otra opción de ese menú que me permita mostrarlos, otra opción que me permita saber la suma de todos los números contenidos en el vector, o sea, la sumatoria, otra opción que me permita saber cuál es el promedio, cuál es el mayor, cuál es el menor, modificar algún valor de ese vector. Todos estos temas ya los vimos en Introducción a la Programación, ¿sí? Pero ahora vamos a usarlo usando vectores y en C. ¿Sí? Lo vimos, pero lo vamos a hacer usando vectores y en C. De hecho, el programa debiera mostrar un menú parecido a esto, ¿sí? Debiera mostrar algo así por pantalla, y obviamente que cada una de estas opciones hay que programarlas, no porque mostremos el cartelito ya están programadas. ¿Sí? Cada una de estas opciones vamos a tener que programarlas. En clase vamos a hacer las dos primeras opciones, es decir, vamos a programar la opción de ingresar 10 números, que me permita ingresar 10 números y queden guardados en el vector. Y también vamos a hacer la de que me muestre el contenido de ese vector con los 10 números ingresados. El resto de las opciones van a quedar para ustedes. Le vamos a dejar el código fuente, sí, el código fuente con el menú completo respecto al cartel que muestra el menú, pero con solo las dos primeras opciones programadas y la de salir. ¿Sí? Podemos programar también la de que el 0 sea para salir. Bien, entonces vamos a comenzar con esto. ¿Sí? Dijimos, vamos a hacer un vector que tenga, o sea, un menú que permita hacer todas estas operaciones con un vector. Veamos. Tengo entonces un archivo sin título, sin nada, recién abierto, ¿sí? Esto es el Visual Code, que ustedes ya lo conocen. Visual Code, ustedes lo han utilizado, ¿sí? Entonces vamos a poner primero un comentario. Vamos a poner un comentario en C con las dos barras oblicuas, se ponen los comentarios, ¿sí? Y vamos a poner acá ejemplo de menú en C. ¿Sí? Esto es un comentario. Como ven,
todavía no tengo nada coloreado, lo que pasa es que todavía no le he puesto nombre a mi archivo, por eso todavía Visual Code no sabe exactamente el código fuente en qué lenguaje lo estoy escribiendo. Así que vamos a proceder a ponerle nombre al archivo, guardar como, lo vamos a guardar en... Vamos a crear una carpeta nueva, ¿sí? Que le vamos a llamar pruebas. Y vamos a guardarlo aquí en pruebas y le vamos a poner menú. Punto C, que es muy importante el punto C, como ustedes saben, porque ya estuvieron viendo, para que Visual Code reconozca que yo voy a escribir esto en C. Ahí ya me empezó a colorear, ¿sí? Entonces, pongo ejemplo de menú en C. Como vieron, una de las primeras cosas que tenemos que hacer en C es poner los include. Estos dos son los dos que más se usan, con lo cual yo les diría que siempre los pongan, ¿sí? std y o y include std. Punto H. Acá me faltó el punto H. Ya sabemos que esto es porque son librerías que cargamos. Cada librería tiene su funcionalidad. Después iremos viendo, hay mucha documentación respecto a esto en Internet, pero estas dos siempre cárguenla porque es muy importante. También sabemos que mi función principal en C es main, ¿sí? Le pongo que devuelve un entero, esto es algo que va a devolver el programa, pueden ponerle void también, no hay ningún problema. Es cuando, si yo quiero saber cómo terminó la ejecución del programa, puedo devolver distintos valores de acuerdo a si terminó bien o si no terminó bien. Por lo general, cuando retorna 0, por costumbre, se dice que retornó bien, ¿sí? No va a recibir ningún parámetro, con lo cual le pongo void y abrimos la llave para decirle que vamos a empezar. Siempre es conveniente tener cuidado con el tema de las llaves porque una apertura en mal orden de las llaves y entonces voy a tener problemas. Bueno, ya tengo entonces mi encabezado de mi primera función en C. Voy a trabajar con un vector, vamos a declararlo, de 10, dijimos que era entero, le vamos a poner de nombre números, y dijimos que tiene 10 valores, va a contener 10 valores. Punto y coma, siempre es muy importante cada vez que termino una instrucción en C, el punto y coma, ¿sí? Como voy a hacer un menú, ya sabemos, esto lo sabemos de antes, que yo tengo que generar un ciclo donde no voy a salir de ese ciclo hasta que se escoja la opción de menú, así puedo repetir las veces que quiera todas las opciones. Entonces, voy a crear una variable de tipo entero que se llame salir, ¿sí? Que la voy a inicializar en 1, porque voy a salir cuando me ingresen la opción 0. Y hablando de opción, también voy a necesitar una variable de tipo entero que voy a usar como opción. Eso seguro porque es como hacemos los menús generalmente, ¿sí? Una opción que elige el usuario y algún valor de esa opción para salir. Bien, dijimos que iba a tener un ciclo, que no va a estar definido la cantidad, así que va a ser un ciclo while, y le voy a decir mientras salir sea distinto de 0. O sea que cuando salir quede en 0, ahí voy a salir de este menú, ¿sí? Mientras salir sea distinto de 0. ¿Y ahora qué hacemos dentro de esto? Perdón, me olvidé de abrir la llave. Mientras salir sea distinto de 0, ¿qué voy a hacer? Y bueno, voy a tener que mostrar un menú. Después lo escribiré, pero ahora voy a poner mostrar menú. Este mostrar menú va a ser una función que simplemente muestre
el cartelito, ¿sí? El que tenemos, a ver, vamos a buscarlo. ¿Sí? Mostrar menú va a mostrar estos carteles. Nada más que mostrar todos estos carteles de acá, ¿sí? Y si cojo alguna de estas opciones, después deberé programarlas. Entonces voy a tener una opción para mostrar menú. Bien, después de mostrar el menú, por lo general, sí, vamos a decirle al usuario que escoja algo, con lo cual vamos a poner un print en pantalla, un mensaje, indicándole al usuario que escoge una opción. Ingrese una opción. Le ponemos ingrese una opción para que el usuario elija, punto y coma, y a continuación seguramente vamos a hacer que elija una opción. Entonces, scanf, como va a ser esto una opción en decimales, que va de 0 a 8 en este caso, le tenemos que poner esto ya lo saben, %d, ¿sí? Indicándole que va a ser un número decimal el que voy a ingresar, y ahora le ponemos para que ingrese la opción. ¿Sí? Hasta acá no deberían tener problemas. Entonces, por ahora lo que tenemos es un vector declarado que va a contener 10 números enteros, una variable opción que va a ser para que el usuario escoja una opción, una variable salir que cuando esté en 0 voy a salir del menú, será la última opción que la teníamos aquí, ¿sí? Dice ingrese 0 para salir. Entonces voy a hacer un ciclo, mientras salir sea distinto de 0, voy a mostrar el menú, voy a pedir que ingrese una opción y aquí me está ingresando la opción. Una vez que ingresó su opción, voy a tener que utilizar la sentencia switch, que es selección múltiple, que es la más cómoda para trabajar con menús, y le voy a decir que la variable a la cual voy a tener que referenciar es la variable opción. ¿Sí? Esto también lleva su llave, y acá voy a poner entonces el switch case, ¿sí? Y vamos a empezar poniendo un 1, y si es un 1, ¿qué vamos a hacer? Bueno, cargar el vector. Bien, voy a llamar a una función cargar, que después la programaré, y que le voy a pasar el vector. Le voy a pasar el vector, y cuando regrese, simplemente voy a hacer un break para que salga de este menú. O sea, que termine con todas las opciones de switch. La opción 2, si es un 2, lo que presionó el usuario, voy a mostrar el vector. Mostrar, ¿sí? Y le voy a pasar también el vector, y le voy a pasar la cantidad. Acá me olvidé de pasarle la cantidad de elementos del vector. Ahí está. Lo mismo, también hacemos un break. Siempre que terminamos cada opción hacemos un break, porque si no va a evaluar la opción siguiente y va a ejecutar tal vez la opción siguiente. Bien, esto lo vamos a repetir porque tengo 8 opciones, ¿sí? Vamos a repetir. Acá vamos a usar la opción 3, la opción 4, la opción 5, la opción 6, la opción 7, no me acuerdo cuántas eran, 7, y el 0 para salir, ¿sí? Entonces me estaría faltando una para salir. Case 0. ¿Sí? Que en 0 ya sabemos lo que tenemos que hacer, que es poner a la variable salir en 0. Nada más. Estas otras opciones, dijimos que nosotros íbamos a hacer ahora cargar y mostrar, ¿sí? Las otras opciones son, veámoslas, mostrar la suma,
mostrar el promedio, o sea, vamos a hacer una suma, vamos a hacer una función promedio, promedio menor y su posición, mayor y su posición, y modificar un valor. Vamos a llamarle menor, vamos a llamarle mayor, y modificar. Y modificar. Todas estas las vamos a tener que programar, excepto estas dos que las vamos a programar acá. Estas las van a tener que programar ustedes, ¿sí? Con lo cual ya las podemos comentar. Dejarlas comentadas. Así ya tenemos idea de lo que hay que hacer. El 0 de salir, sí, lo dejamos, ¿sí? Porque quiero poder salir. Y también vamos a utilizar la opción default, que es parte del case, que la opción default se va a ejecutar cuando lo que el ingreso en opción no sea ninguno de los valores admitidos, ¿sí? Entonces, cuando el usuario ingrese un valor que no sea del 0 al 7, en este caso, se va a ejecutar la opción default, ¿sí? ¿Y qué vamos a hacer en la opción default? Bueno, simplemente vamos a mostrar un cartel que diga que es una opción incorrecta, o sea, que la opción que se ingresó es una opción incorrecta. Acá vamos a poner un /n para que haga un salto de línea y le voy a decir que acá tiene que mostrar opción. Bien, entonces ya tenemos nuestro menú, faltaría hacer esto que va a mostrar el cartel, pero ya tenemos nuestro menú y con todas las opciones, pero comentadas, y vamos a programar el de cargar y el de mostrar. ¿Les parece? Muy bien. Vamos a programar mostrar. Vamos a decir que no retorna nada. Voy. Mostrar menú. ¿Sí? Y que tampoco va a recibir nada. Y aquí abrimos la llave y empezamos a programar. Mostrar. Bien. Si me permiten, voy a copiar esta opción de mostrar menú, ¿sí? Porque simplemente es poner carteles y entonces ya es más fácil si lo copio y lo pego, ¿sí? Vamos a ver qué estamos haciendo acá. Esto es un clear, esto es para borrar pantalla, ¿sí? En Windows sería System CLS, ¿sí? Ahí después va a mostrar todos estos son carteles, son print, fíjese que son printf. La /T es para que ponga tabuladores, para que me lo muestre más cerca del medio, que no me lo muestre contra el costado, ¿sí? Pero, y la /N al final para que haga un salto de línea. Pero eso ya lo saben. Así que aquí tendríamos entonces, en principio, mi función mostrar menú, ¿sí? Vamos a comentar las dos anteriores. Ahí. O sea que solamente me queda el 0 para salir como opción. Estas las comenté porque todavía no hice las funciones, ¿sí? Cargar y mostrar todavía no las hicimos. Por ahora solamente tenemos que muestra el menú, que va acá. Después de mostrar me pide que ingrese una opción, pone ese valor ingresado por teclado en la variable opción y hace un switch de la variable opción según sea 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 7, y si es 0 deberíamos salir. Vamos a compilar.
Vamos a compilarlo con GCC, ahí lo ejecutó, ¿sí? Vamos a agrandar para poder ver la terminal y acá vemos que me muestra el menú, ¿sí? Que me dice que ingrese estos números, el tabulador, la función del tabulador de estas T que pusimos acá, es justamente que el menú no aparezca contra el borde. Fíjense que a este no le pusimos, ¿sí? Entonces me aparece contra el borde. Entonces, acá, si yo ingresara 1, no hace nada, ni 2, ni 3, ni 4, porque justamente no están las opciones de menú cargadas. La única que funciona es el 0 para salir, y ahí me dice que salió. Vamos de nuevo, ¿sí? Y vamos entonces ahora a programar la opción mostrar. Mostrar menú. No. Y vamos ahora entonces a programar la primera opción, que era la de ingresar 10 números, ¿sí? O sea, para cargarla. Habíamos puesto de nombre cargar, ¿sí? Vamos a descomentarla ahí y vamos a programar entonces cargar. Entonces, no va a retornar nada, ¿sí? Vamos a llamarle cargar, como dijimos que le íbamos a llamar. Le vamos a pasar un vector, ¿sí? Le voy a decir que es un vector de enteros. Y le voy a pasar el tamaño de ese vector. Vamos a llamarle tam a una variable que sería el tamaño. Hasta ahí vamos, ¿sí? Acá abrimos, vamos a separarlo. ¿Y ahora qué hacemos en cargar? Bueno, como dijimos que los vectores hay que recorrerlos, tienen un índice, entonces lo primero que vamos a hacer es declarar una variable que vamos a llamar i, de tipo entero, justamente para recorrer ese vector, ¿sí? Y para recorrerlo vamos a usar un for, porque necesitamos un ciclo repetitivo, podríamos hacerlo con un while, pero el for es más cómodo, ¿sí? Entonces vamos a decir, para i desde 0, ¿sí? Hasta que i sea menor que el tamaño que le acabo de pasar, y que ahí le sume en cada vuelta 1. Que eso en C podemos poner i más más. ¿Sí? Entonces decimos, bueno, ¿qué es esto? Y acá podríamos abrir una llave, ¿sí? ¿Y qué vamos a poner? Bueno, un print para que ingrese el valor, printf, ingrese el valor, ¿sí? Acá voy a mostrar, recuerden que cuando yo quiero mostrar lleva un %, ¿sí? Voy a mostrar el valor de i, o sea, voy a mostrar un valor entero, perdón, no de i, sino un entero, por eso la i, ¿sí? Valor, voy a cerrar las comillas, una coma, y acá le tengo que decir que mostrar ahí. Como el vector comienza en 0, el índice, y comienza en 0, pero el valor que yo voy a ingresar, yo voy a ir contando 1, 2, 3, voy a mostrar i más 1, ¿sí? O sea, este i más 1 es lo que se va a mostrar en este lugar. Y va a decir ingrese el primer valor, segundo valor, tercer valor, ¿sí? Bien. Y obviamente que ahora tengo que poner el scan F que le permite ingresar el valor, ¿sí? También acá le voy a decir que va a ser un valor de tipo entero, %i, ¿sí? Y el valor que voy a ingresar lo voy a guardar directamente en el vector, ¿sí? Entonces lo voy a guardar ese valor en el vector que le llamé B, ¿sí? Recuerdan que lo llamé B cuando llegaba. Y en la posición, ¿en qué posición? Y sí, en la posición I. Punto y coma.
¿sí? Entonces acá le estoy diciendo un cartel que ingrese determinado valor y que ese valor lo guarde en B, porque le llamé B al vector acá, en B sub I. Esto se va a ejecutar tantas veces como sea necesario hasta que el vector se llene. En este caso tan vale 10, se va a ejecutar 10 veces. Vamos a ver si esto es cierto, lo vamos a probar. Ahí se está ejecutando. ¿Sí? Dijimos que ahora habíamos habilitado la primera opción del menú y me dice ingrese el primer valor, vamos a ponerle un 11, el segundo un 22, un 33, un 44, un 55, un 66, 77, 88, 99 y 100. Estarían los 10 valores, ¿sí? Listo, no hizo más nada. Ahora tendría que poder verlos, pero todavía no programamos la opción 2, que es la de ver. Así que vamos a la de 0, que es salir, y salimos. Bueno, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Se va entendiendo? ¿Sí? Ahora vamos a programar la función cargar, que yo lo que voy a hacer es mostrar, perdón, yo lo que voy a hacer es copiar esta, porque voy a ahorrar de escribir, ¿sí? Le voy a llamar mostrar. También va a recibir un vector y va a recibir el tamaño del vector. También voy a usar una i para poder recorrer el vector. También voy a usar un for, pero ahora no voy a tener este scan porque no lo voy a estar mostrando, ¿sí? Lo que voy a mostrar acá sería el vector. El vector, que es un vector de enteros, ¿sí? Ahí. Y lo que voy a mostrar es... ¿no? Cargar, mostrar. Acá. Justamente B sub I. ¿Sí? Entonces, voy a pasarle esta función al vector, vamos abajo, a donde teníamos el switch, y vamos a descomentar la opción 2, que le va a pasar el vector, para que lo muestre a mostrar vector. Bien. ¿Sí? Entonces, mostrar simplemente lo que hace es un print f de b sub i. ¿Sí? Acá podríamos poner un tabulador para que cuando lo muestre deje un poco de espacio entre un número y el otro, si no me va a mostrar todo junto. ¿Sí? Vamos a poner un tabulador. Y vamos a probarlo. Acá tenemos el mismo menú de antes. Vamos a la opción 1, cargar el vector. Vamos a cargar un 1, un 2, un 3, un 4, un 5, un 6, un 7, un 8, un 9 y un 10. Y ahora lo voy a tratar de ver. ¿Qué pasó? ¿Lo habrá mostrado o no lo habrá mostrado? A ver, vamos de nuevo. No hace nada, pero yo la descomenté la opción. Vamos a mirar y claro, lo que pasa es que mostrar hace todo eso, muestra, retorna, ¿sí? Acá hace un break y me muestra de nuevo el menú. O sea, yo tendría que hacer una pausa después de mostrarlo para poder seguir viéndolo, porque si no me borra todo. O sea, me lo muestra y me lo borra tan rápido que yo no alcanzo a verlo. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces ahora lo que vamos a hacer es hacer una pausa. Para hacer una pausa hay muchas formas. A mí me gusta generar una función que se llame pausa y que la llamo cada vez que necesito hacer una pausa, que simplemente coloco un cartel que diga presione Enter para continuar. ¿Sí? Vamos a hacerla entonces. Voy, ¿sí? Pausa. No retorna nada, digo, no recibe nada, porque simplemente le voy a llamar para que haga una pausa. Abrimos la llave,
Y acá simplemente vamos a hacer get C, esto es para que capture un carácter de teclado, pero no haga nada con él. stdin sería la entrada estándar, ¿sí? Estándar in, la entrada estándar, que es el teclado. Va a capturar un carácter de teclado nada más, va a hacer un printf y va a poner un cartel que diga presione Enter para continuar. Presione Enter para continuar, punto y coma, ¿sí? Y otra vez voy a hacer esta función. ¿Por qué dos veces? Bueno, porque cuando yo llame a esta función, seguramente el teclado va a haber algo en el buffer de teclado, entonces hago esto para vaciar el buffer de teclado, para que no me quede nada, muestro el cartel y ahora se queda esperando que haya algo en el buffer de teclado. Simplemente eso, ¿sí? Y obviamente, después de llamar a mostrar, aquí podemos poner pausa. Y debería funcionar. Vamos a ver. Ahí se compiló, ¿sí? Entonces vamos a la opción 1, ingresar 10 números. Vamos otra vez a ingresar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y ahora vamos a la opción 2 para que me muestre lo que tiene que mostrar. ¿Qué pasa? Me está mostrando el presione Enter para continuar cada vez que me muestra un valor del teclado. ¿Por qué será eso? Sí, vamos a salir. ¿Por qué será eso? Seguramente porque puse la pausa dentro del for. ¿Ven acá? Puse la pausa dentro del for y en realidad la tendría que haber puesto afuera. Porque yo quiero que haga una pausa después de que me termine de mostrar todo. No cada vez que vaya a mostrar un valor y pausa, un valor y pausa. ¿Sí? Ahí estaría fuera del for. Compilamos de nuevo. Otra vez me ingreso una opción 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y ahora vamos a mostrar, y ahí me mostró los 10 valores y me dice que presione Enter para continuar. Están separados así porque recuerdan que le habíamos puesto un tabulador. Presiono Enter para continuar y me vuelve a mostrar el menú y borrar todo. Ponemos el 0 para salir y salimos. Bien, espero que se haya entendido. ¿Sí? No son muy complicadas las funciones que hemos programado. Le agregamos esta función pausa porque me parece que es útil para cuando queremos hacer una pausa y siempre que la necesitemos las vamos a llamar. Hicimos la función de cargar un vector, hicimos la función de mostrar, hicimos una función que solamente muestra todos los carteles de menú, ¿sí? Todos los carteles de menú, y también hicimos la función principal donde declaramos nuestro vector, declaramos las variables que vamos a usar y hacemos un ciclo que mientras salir sea distinto de 0, va a llamar a mostrar menú, me va a pedir que elija una opción y va, según la opción elegida, a ejecutar alguna función y cuando vuelva, si no fue 0 lo que elegí, va otra vez a mostrar el menú borrando la pantalla y así hasta que yo ingrese la opción 0, que es para salir. Bien, espero que se haya comprendido, espero que les sea útil y que puedan programar las funciones que quedan, ¿sí? La de sumar, la de promedio, la de menor, la de mayor y la de modificar un valor que son todas cosas que ya vimos, pero ahora hay que hacerlo en C, ¿sí? Y con vectores. Bueno, entonces espero que se haya comprendido todo. Cualquier duda ya saben, tienen Discord. Cualquier duda tienen las clases de consultas. Recuerden que pueden ir a cualquiera de las clases de consultas, incluidas las presenciales. Así que nos vemos en las clases de consulta o en Discord y espero que puedan resolver todo lo que quedó por hacer. Hasta el próximo video.